En este video vamos a sumergirnos en una de las tragedias más devastadoras de la historia de Buenos Aires, la epidemia de fiebre amarilla de 1871. Esta crisis sanitaria cambió por completo la ciudad, dejando una huella profunda en la sociedad, la medicina y la infraestructura de la época. La ciudad en crisis. Buenos Aires en 1871 es una ciudad en crecimiento, marcada por el hacinamiento y las deficiencias sanitarias en los barrios del sur. La llegada de inmigrantes y la falta de infraestructura adecuada hacen que las condiciones de vida sean precarias, especialmente en conventillos y zonas marginales. En el contexto nacional, el presidente de Argentina en ese momento era Domingo Faustino Sarmiento, quien había asumido en 1868 con un fuerte enfoque en la educación y la modernización del país. Sin embargo, Argentina venía de atravesar momentos turbulentos. Apenas unos años antes, el país había participado en la Guerra de la Triple Alianza, 1864 a 1870, contra Paraguay, un conflicto devastador que dejó secuelas económicas y sociales. Además, la fiebre amarilla no era la primera crisis sanitaria de gran magnitud. En 1868, Buenos Aires ya había sufrido una epidemia de cólera, aunque con un impacto menor al que tendría la fiebre amarilla en 1871. La fiebre amarilla es una enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti. Se originó en África y llegó a América a través de los barcos que transportaban esclavos durante la época colonial. La epidemia de 1871 se cree que habría provenido de Asunción del Paraguay, portada por los soldados argentinos que regresaban de la Guerra de la Triple Alianza, ya que previamente se había propagado en la ciudad de Corrientes. Por otro lado, la proliferación del mosquito transmisor en las aguas estancadas de los barrios más pobres. La falta de higiene, el hacinamiento y las altas temperaturas del verano contribuyeron a la rápida propagación de la enfermedad. La fiebre amarilla tenía una tasa de mortalidad elevada, alcanzando hasta un 50% en algunos brotes, dependiendo del estado de salud del paciente y las condiciones sanitarias del entorno. No existía una cura ni un tratamiento efectivo en esa época, por lo que la enfermedad se combatía únicamente con medidas paliativas. A principios de ese año, comienzan a registrarse los primeros casos en la ciudad. Al principio, se cree que es un brote aislado, pero rápidamente se propaga, generando pánico en la población. Las autoridades intentan contenerla, pero el desconocimiento sobre su origen y los mecanismos de transmisión dificultan la respuesta. La epidemia se expande. La fiebre amarilla tiene un periodo de incubación de entre 3 y 6 días, durante los cuales los infectados no muestran síntomas, pero el virus ya está en su organismo. Cuando los síntomas comienzan a manifestarse, lo hacen con fiebre alta, escalofríos, dolores musculares y de cabeza. Luego, en los casos más graves, progresa hacia ictericia. La ictericia es una condición en la que la piel y los ojos se vuelven amarillos debido a la acumulación de bilirrubina en la sangre, de ahí proviene su nombre, fiebre amarilla. También los enfermos presentan vómitos con sangre y hemorragias internas, lo que lleva a una agonía dolorosa, en muchos casos, a la muerte en cuestión de días. La enfermedad se transmitía exclusivamente a través de la picadura del mosquito, que adquiere el virus al alimentarse de la sangre de una persona infectada y luego lo propaga al picar a otras personas. No existe contagio directo de persona a persona, aunque en ese tiempo se creía que podía transmitirse a través del aire o el contacto con objetos contaminados, lo que llevó a medidas ineficaces como el aislamiento de los enfermos o la quema de pertenencias. Los médicos de la época, sin conocer aún la verdadera causa de la enfermedad ni su vector de transmisión, recurrían a tratamientos ineficaces como sangrías, cataplasmas y purgantes, además de recomendar reposo y líquidos. También se utilizaban brebajes de yerbas y otras prácticas sin base científica. Sin embargo, estas medidas no lograron detener el avance de la enfermedad ni mejorar significativamente la condición de los pacientes. Algunos enfermos lograban sobrevivir tras atravesar la fase crítica, pero quedaban debilitados durante semanas. En muchos casos, la fiebre amarilla dejaba secuelas permanentes, como insuficiencia hepática, problemas renales y fatiga crónica.
también se registraron casos de trastornos neurológicos y depresiones severas en los sobrevivientes. A pesar de la inmunidad adquirida, muchas personas nunca recuperaron por completo su estado de salud previo. En aquellos que vencían la enfermedad, su organismo desarrollaba inmunidad, lo que les impedía volver a infectarse. Sin embargo, la mayoría de las víctimas fallecían en poco tiempo, y los hospitales, desbordados, no daban abasto para atender a todos los afectados. Con la llegada del verano, la epidemia alcanza su punto máximo. Las calles de Buenos Aires quedan desiertas, mientras los habitantes que pueden permitírselo huyen hacia zonas más seguras. Los más pobres, sin posibilidad de escapar, quedan atrapados en la ciudad, enfrentando la enfermedad sin recursos ni asistencia suficiente. Los hospitales colapsan ante la cantidad de enfermos y los carretones recorren las calles recogiendo los cuerpos de los fallecidos. Se establecen hospitales de emergencia y fosas comunes. A pesar del caos, médicos, enfermeros y voluntarios continúan su labor, luchando contra una enfermedad para la que no hay cura. Conflictos y culpables. La población intentó encontrar responsables. Se decía que los recién llegados, sobre todo los italianos y españoles, habían traído la enfermedad en los barcos y que sus condiciones de vida insalubres favorecían su propagación. Muchos de ellos vivían hacinados en conventillos en el barrio de San Telmo, donde la epidemia golpeó con más fuerza. Al ver que los esfuerzos por contener la enfermedad fracasaban, algunos ciudadanos acusaron a los médicos de no hacer lo suficiente o de experimentar con los enfermos. También hubo ataques contra funcionarios municipales por la falta de respuestas efectivas. La población negra de Buenos Aires, que en ese momento ya estaba reducida por guerras y marginación, también fue injustamente señalada. Se les acusaba de malas prácticas higiénicas y de propagar la enfermedad debido a su presencia en los barrios más afectados. La epidemia de fiebre amarilla de 1871 fue un punto de quiebre para Buenos Aires, no solo en términos sanitarios, sino también sociales y políticos. El miedo llevó a la violencia, y ciertos sectores fueron injustamente culpados. Medidas. En medio de esta crisis, se creó el Comité de Salud Pública, impulsado por la Municipalidad de Buenos Aires y liderado por figuras como Roque Pérez y José Roque Sáenz Peña. Se ordenó el aislamiento de los afectados, creando zonas de cuarentena en los barrios más afectados. Las personas infectadas fueron separadas de la población sana. Se establecieron restricciones a la entrada de barcos en el puerto de Buenos Aires, tanto nacionales como extranjeros. Se intentó frenar la propagación de la enfermedad a través de la llegada de nuevos infectados provenientes de otras regiones afectadas. Ante la evidencia creciente de que la Aedes aegypti era el principal transmisor de la fiebre amarilla, se ordenaron fumigaciones en las zonas más afectadas. También se implementó la eliminación de criaderos de mosquitos, particularmente en áreas con agua estancada, en un intento de frenar la proliferación del vector. Sin embargo, la efectividad de estas medidas fue limitada debido al desconocimiento de los mecanismos exactos de transmisión. Ante la sobrecarga de los hospitales existentes, se organizaron hospitales de campaña para atender la gran cantidad de enfermos. Algunos de los más importantes fueron: Hospital de la Misericordia, fue reconvertido en un centro de emergencia para los afectados por la fiebre amarilla. Cuartel de la Guardia Nacional, adaptado como hospital de campaña, brindó atención a numerosos pacientes. Hospital de Campaña de San Telmo, ubicado en uno de los barrios más afectados, este hospital fue crucial para tratar a los enfermos más graves. Hospital de la Santa Casa de Misericordia, expansión de este hospital tradicional para hacer frente a la gran demanda de atención médica. Hospital de Campaña en La Boca, establecido en otro de los puntos de mayor concentración de afectados. Debido a la cantidad de muertes, se habilitaron fosas comunes en el cementerio del norte para dar sepultura a los fallecidos de manera rápida y organizada. Esta medida, aunque macabra, fue necesaria para evitar la acumulación de cuerpos en las calles y reducir el riesgo de nuevos brotes de enfermedades. Se organizaron carros fúnebres que recorrían las calles para recoger los cuerpos de los fallecidos. Además,
brigadas de trabajadores y voluntarios fueron encargadas de los entierros, ayudando a reducir la carga sobre el sistema funerario colapsado y a prevenir riesgos sanitarios. Las fuerzas de seguridad fueron reforzadas para garantizar el cumplimiento de las medidas de aislamiento y cuarentena. Además, el gobierno trató de mantener el orden público frente al pánico generalizado y la desinformación que circulaba entre los habitantes. La controvertida decisión de huir. En medio de esta grave situación, Sarmiento tomó la decisión de abandonar Buenos Aires y trasladarse a Mercedes, donde se refugió con su familia para protegerse de la epidemia. Esta decisión fue muy criticada en su momento, tanto por la oposición política como por gran parte de la sociedad. Muchos consideraron que, como presidente, Sarmiento debería haber liderado la respuesta en el lugar más afectado por la crisis, acompañando a la población en su sufrimiento y tomando medidas más directas. En su defensa, Sarmiento alegó que la epidemia ponía en peligro su vida y que la situación en Buenos Aires era insostenible, con hospitales colapsados y una gran cantidad de muertos. Desde San Juan, Sarmiento continuó gestionando el gobierno y tomando decisiones, pero su ausencia en la ciudad afectó su imagen pública. A pesar de las justificaciones, su huida fue vista por muchos como una muestra de cobardía, ya que, como presidente, se esperaba que estuviera en la capital, liderando la lucha contra la epidemia y tomando las decisiones necesarias para enfrentar la crisis. La epidemia de fiebre amarilla afectó profundamente la figura de Sarmiento, especialmente porque no se percibió una actuación decidida frente a la crisis sanitaria. Su huida hizo que muchas personas perdieran la confianza en él como líder en tiempos de crisis. Consecuencias y transformaciones. La epidemia cobró más de 14.000 vidas. El 10 de abril de 1871 se marcó la cifra récord de 563 muertes, principalmente entre las clases más desfavorecidas de la ciudad. El impacto fue devastador para los barrios más pobres. Las clases altas, en su mayoría, lograron escapar de la ciudad o evitar el contagio, lo que profundizó las divisiones sociales existentes. Los primeros casos se detectaron en el barrio de San Telmo y la fiebre amarilla se esparció rápidamente por toda la zona sur de la ciudad, la más habitada. El centro está ubicado en lo que es hoy el barrio de Barracas, San Telmo y La Boca. ¿Cómo es entonces que los barrios más ricos se concentran en la zona norte? Los sectores más acaudalados y poderosos abandonaron rápidamente sus mansiones y casas quintas del sur huyendo de la epidemia y se trasladaron al norte. Así se empezaron a poblar barrios como Recoleta y Belgrano, zonas que en ese entonces todavía no estaban urbanizadas. Las mansiones de los ricos, que fueron abandonadas debido al temor al contagio, en muchos casos fueron ocupadas por los afectados por la fiebre amarilla o por las autoridades sanitarias para establecer hospitales de emergencia o centros de atención. Algunas de estas mansiones también fueron utilizadas para instalar refugios o albergues provisionales para los enfermos y sus familias. Las clases altas no solo se trasladaron físicamente hacia el norte, sino que también recibieron atención de salud más rápida y eficaz debido a su posición social, lo que les permitió tener una tasa de mortalidad significativamente más baja que la de los habitantes de los barrios más pobres del sur y centro. A raíz de la tragedia, el gobierno argentino y la ciudad de Buenos Aires implementaron una serie de reformas en infraestructura y salud pública para evitar futuros brotes de enfermedades tan devastadoras. A continuación, se enumeran los principales edificios e instalaciones que se construyeron o adaptaron para mejorar las condiciones sanitarias de la ciudad. Hospital Muñiz, fundado en 1871. Fue inaugurado en el mismo año de la epidemia, como parte de una estrategia para combatir enfermedades infecciosas. Hospital Rousan, fecha de creación, 1874. Este hospital fue construido con el fin de ampliar la capacidad de atención médica en la ciudad. Se construyeron lavaderos públicos en distintos puntos de la ciudad. Estos espacios fueron diseñados para mejorar la limpieza de la ropa y las pertenencias de los habitantes. Para mejorar el abastecimiento de agua potable, se construyeron nuevos depósitos de agua en distintos barrios de Buenos Aires. Como respuesta al brote, se pusieron en marcha grandes proyectos de saneamiento y construcción de alcantarillado. Durante la epidemia, se establecieron hospitales de emergencia en diversas zonas de la ciudad para atender a los afectados.
Algunos de ellos fueron posteriormente reorganizados y transformados en establecimientos permanentes. Tanto el Cementerio del Norte, actual Recoleta, como el Cementerio del Sur, ubicado donde hoy está el Parque Florentino Ameghino, colapsaron debido a la enorme cantidad de fallecidos durante la epidemia de fiebre amarilla de 1871. Ante la crisis funeraria provocada por el colapso de los cementerios existentes, el gobierno habilitó de urgencia el Cementerio del Oeste, Chacarita, en abril de 1871. Se crearon fosas comunes para dar entierro rápido a las víctimas y evitar la propagación de la enfermedad. También se implementaron políticas públicas orientadas a la educación sobre higiene y prevención de enfermedades. Se establecieron medidas de control más estrictas para la construcción de viviendas, fomentando la urbanización planificada y la construcción de edificios más salubres. El Tren de la Muerte. El Tren de la Muerte fue una formación ferroviaria utilizada durante la epidemia de fiebre amarilla en Buenos Aires en 1871. La locomotora que encabezaba el tren era llamada La Porteña, la misma que había inaugurado el primer servicio ferroviario de Argentina en 1857. Era un convoy compuesto por vagones de carga adaptados para llevar los ataúdes o, en muchos casos, cadáveres envueltos en sábanas o frazadas. No tenía un vagón de pasajeros ni comodidades, ya que solo estaba destinado al transporte de cuerpos. Se dice que circulaba de noche para evitar el pánico y la desesperación de la población, aunque en los momentos más críticos también operaba de día. El personal ferroviario trataba de mantener la distancia, ya que muchos creían erróneamente que la fiebre amarilla se transmitía por el aire o el contacto con los fallecidos. En algunos casos, también llevaba restos exhumados de cementerios colapsados como el del sur y el del norte, para ser trasladados a Chacarita. Se dice que en algunos viajes transportaba enfermos en estado crítico, aunque esto no está confirmado con certeza. El tren recorría la traza del ferrocarril oeste, que en ese entonces tenía una extensión más reducida que en la actualidad. Partía de la estación Bermejo, cerca del actual barrio de Bolvanera, hoy desaparecida, y llegaba hasta el cementerio de la Chacarita, donde los cuerpos eran descargados y llevados a fosas comunes. El recorrido del tren atravesaba sectores de la ciudad que en ese momento eran considerados las afueras, pero con el crecimiento urbano, hoy son parte del centro porteño. El Tren de la Muerte quedó en la memoria colectiva como un símbolo del horror de la epidemia. Con el tiempo, el cementerio de Chacarita se consolidó como el principal cementerio de la ciudad. La línea ferroviaria que usó el tren fue clave para el crecimiento de la red ferroviaria porteña. Hoy en día, el Tren de la Muerte es recordado como parte de las historias más macabras de la fiebre amarilla en Buenos Aires. Personajes famosos que se enfermaron o murieron a causa de la fiebre amarilla de 1871. La fiebre amarilla no solo afectó a los sectores más vulnerables de la población, sino también a figuras clave de la cultura, la política y las letras de la época. El escritor y periodista José Hernández, conocido por su obra El Gaucho Martín Fierro, sufrió la fiebre amarilla y estuvo gravemente enfermo. Sin embargo, logró sobrevivir a la epidemia. Fue uno de los personajes prominentes que enfrentó la enfermedad en la ciudad, y su experiencia de sobrevivir la marcó profundamente. El destacado escritor y poeta argentino, Juan María Gutiérrez, falleció a causa de la fiebre amarilla, y su muerte fue una de las muchas que conmocionaron a la sociedad porteña en aquel momento. Felipe Varela, militar y político argentino, también fue afectado por la fiebre amarilla. Sin embargo, sobrevivió a la enfermedad. Su experiencia personal durante la epidemia fue un reflejo de la magnitud del brote en Buenos Aires. Nicolás Avellaneda. Aunque el futuro presidente de Argentina no fue una víctima directa de la fiebre amarilla, estuvo muy involucrado en la respuesta gubernamental ante la epidemia. La enfermedad tuvo un impacto cercano en su vida, ya que perdió a varios amigos y conocidos debido a la crisis sanitaria. Carlos Pellegrini. El futuro presidente de Argentina también estuvo en riesgo durante la epidemia. Sin embargo, sobrevivió y más tarde jugó un papel importante en las reformas políticas y económicas de la nación. Su cercanía con los procesos políticos de la época lo hizo muy relevante en la lucha contra la fiebre amarilla. Luis José de la Peña era un reconocido político y jurista argentino,
y su fallecimiento fue una de las muchas pérdidas significativas que sufrió la sociedad porteña en aquel trágico año. Ventura Boff falleció en 1871 debido a la epidemia de fiebre amarilla en Buenos Aires. Boff era un comerciante y filántropo catalán radicado en Argentina. Durante la epidemia, como muchas otras figuras destacadas de la sociedad porteña, fue víctima de la enfermedad que arrasó con miles de vidas en la ciudad, especialmente en barrios como San Telmo y Montserrat. Franklin Rosen falleció en 1871 debido a la epidemia de fiebre amarilla en Buenos Aires. Rosen era un joven artista argentino, sobrino del político y médico Guillermo Rosen. Durante la epidemia, que devastó la ciudad y cobró miles de vidas, Franklin fue una de sus víctimas fatales. Su muerte representó una gran pérdida para el arte argentino, ya que tenía un gran talento y un prometedor futuro en la pintura. Francisco Javier Muñiz. El médico Francisco Javier Muñiz falleció el 8 de abril de 1871 a causa de la fiebre amarilla, mientras atendía a los enfermos durante la epidemia que azotó Buenos Aires ese año. Carlos Queen. Murió el 8 de abril de 1871 a causa de la fiebre amarilla. Queen era un abogado y funcionario público que se desempeñó como secretario del ministro de Guerra y Marina, Martín de Gainza. Durante la epidemia, colaboró con las autoridades en la gestión de la crisis sanitaria, lo que finalmente lo expuso al contagio. Falleció el mismo día que el médico Manuel Muñiz, otro de los héroes de aquella tragedia. En su honor, la localidad de Carlos Queen, en la provincia de Buenos Aires, lleva su nombre. José Roque Pérez, presidente de la Comisión Popular, quien ya había escrito su testamento cuando asumió el cargo ante la certidumbre de que moriría contagiado. Las islas y la costa de San Fernando. Durante la epidemia, las islas cercanas y la costa del Río de la Plata jugaron un papel crucial tanto como lugares de refugio como de enterramiento para las víctimas de la enfermedad. A medida que la epidemia se desataba en la ciudad, las autoridades decidieron utilizar estos territorios para contener la crisis sanitaria y dar respuesta al alarmante número de muertes. La isla Maciel, ubicada frente a la costa sur del conurbano bonaerense, fue una de las principales áreas utilizadas para los enterramientos masivos durante la fiebre amarilla. Debido a la rapidez con la que las víctimas morían y la falta de recursos para manejar la crisis, muchos cuerpos fueron enterrados en fosas comunes sin identificación, dejando a las víctimas como NN, no identificadas. Aunque no se han realizado excavaciones para recuperar estos cuerpos, se sabe que muchos siguen enterrados allí hasta la fecha. La isla Martín García, situada en el Río de la Plata, también fue utilizada para el enterramiento de las víctimas. Esta isla, que tenía un uso más estratégico en ese momento debido a su cercanía con la ciudad de Buenos Aires, albergó tanto a enfermos como a víctimas de la epidemia. Al igual que en la isla Maciel, muchos de los muertos fueron enterrados en fosas comunes sin una identificación adecuada. Hoy en día, la isla Martín García está habitada y tiene cierto grado de urbanización, pero no se han realizado investigaciones exhaustivas ni excavaciones para identificar los restos enterrados allí durante la epidemia. No existe un monumento ni memorial en la isla para recordar a las víctimas de la fiebre amarilla. La isla Santiago también fue utilizada para enterramientos masivos. Aunque no tan documentada como la isla Maciel o la isla Martín García, la isla desempeñó un papel similar como lugar de sepulturas anónimas durante la epidemia. Los cuerpos fueron enterrados sin identificación, y los muertos quedaron registrados como NN. No hay monumentos ni memoriales para honrar a las víctimas de la fiebre amarilla enterradas allí, y al igual que en las otras islas, no se han realizado excavaciones para recuperar los restos enterrados. Aunque la costa de San Fernando no fue directamente utilizada como un sitio de enterramiento, jugó un papel importante durante la epidemia. Esta zona, que se encuentra al norte de la ciudad de Buenos Aires, sirvió como refugio para aquellos que huían de la ciudad afectada. Muchos habitantes de Buenos Aires, especialmente los más acomodados, se dirigieron a la costa de San Fernando para escapar de la epidemia. Aunque no fue utilizada para los enterramientos, fue una de las zonas menos afectadas por la fiebre amarilla en comparación con la ciudad de Buenos Aires. La costa fue vista como un lugar de aislamiento, donde los habitantes podían mantenerse alejados del brote. Además de ser un lugar de refugio, formó parte de la estrategia de aislamiento para evitar la propagación del virus.
Las autoridades implementaron medidas de cuarentena en la región y se establecieron controles sanitarios para reducir los riesgos de contagio. A pesar de su importancia histórica durante la epidemia de fiebre amarilla, ninguno de estos lugares, como la isla Maciel, la isla Martín García, la isla Santiago o la costa de San Fernando, cuentan con memoriales o monumentos que recuerdan a las víctimas de la enfermedad. Los cuerpos enterrados en las islas permanecen en su mayoría sin ser exhumados, y los sitios donde fueron enterrados siguen siendo terrenos naturales sin conmemoración oficial. La falta de excavaciones o investigaciones sistemáticas en estos lugares significa que los restos de las víctimas continúan siendo un recordatorio olvidado de una de las epidemias más devastadoras de la historia argentina. Sin embargo, las islas y la costa del Río de la Plata siguen siendo testigos de este capítulo oscuro de la historia de Buenos Aires, cuyo impacto aún resuena en la memoria colectiva de la ciudad. Costumbres y ritualidades. La fiebre amarilla de 1871 marcó profundamente las costumbres y rituales de la época frente a la muerte. La alta tasa de mortalidad y la rápida propagación de la enfermedad generaron una serie de prácticas y tradiciones particulares que reflejaban tanto el temor como el respeto hacia los muertos. Las familias y la comunidad enfrentaban una muerte repentina, violenta y muchas veces aislada, lo que los llevó a adoptar costumbres específicas en torno a las víctimas de la fiebre amarilla. Una de las costumbres más representativas en Buenos Aires durante la epidemia de fiebre amarilla fue el sonido de la campana de la muerte. Esta campana, ubicada en las iglesias o en las plazas cercanas a los conventillos y barrios más afectados, tenía una función muy simbólica y práctica. Su sonido anunciaba el fallecimiento de alguien, especialmente cuando la muerte era causada por la fiebre amarilla. Esta costumbre servía para avisar a la comunidad de que había una víctima reciente de la enfermedad, y como el brote se extendió rápidamente, su sonido era un recordatorio constante del peligro y la mortalidad inminente. El uso de la campana no solo se utilizaba para anunciar el fallecimiento, sino también para marcar la hora de sepultar a los muertos, especialmente cuando la muerte era repentina y no se podía contar con los servicios funerarios convencionales debido a la saturación. El sonido de la campana creaba un ambiente de alerta y urgencia, señalando que otra vida se había perdido. El romero, una planta asociada con la purificación y el alivio de las almas, tenía un papel fundamental en los rituales de entierro. Era común que las familias, como parte de sus tradiciones, colocaran ramos de romero en las puertas de las viviendas de los fallecidos. Esta práctica simbolizaba el respeto y la protección espiritual hacia el difunto, y también servía como una señal para los demás de que había una víctima de fiebre amarilla en la casa. No solo se usaba en las puertas, sino también en los ataúdes o en los lugares de la casa donde el difunto reposaba antes del entierro. En algunos casos, se amarraba alrededor de la cabeza del fallecido como una especie de protección. Además, se decía que el romero ayudaba a evitar que el mal espíritu de la enfermedad se quedara en la casa o se propagara. En una época en que las ciencias de la medicina y la higiene no eran tan avanzadas como hoy, el ritual de la muerte a menudo incluía también prácticas relacionadas con la limpieza del cuerpo del difunto. Aunque no era específico de la fiebre amarilla, existía un rito tradicional de lavado de los cuerpos antes del entierro, como parte del respeto final hacia la persona fallecida. En algunos casos, las víctimas de la fiebre amarilla morían sin que sus familias pudieran despedirse debido al miedo al contagio. En esos casos, los vecinos o voluntarios se encargaban de los funerales, asegurando que los muertos tuvieran un mínimo respeto y ritual en su partida. Las familias se vieron obligadas a apresurar los funerales. Los ataúdes eran fabricados de manera rápida y sencilla, sin la ornamentación habitual de otros tipos de fallecimientos. La prisa para enterrar a los muertos también estaba motivada por el temor a la propagación de la enfermedad. Los cuerpos de los fallecidos eran rápidamente envueltos en sábanas y depositados en ataúdes improvisados, que luego eran enterrados sin ceremonias extensas. Pese al miedo y al pánico, la solidaridad comunitaria jugó un rol fundamental. Muchas personas, especialmente los más pobres, dependían de la ayuda de otros para llevar a cabo los funerales, ya que muchos no podían pagar por los servicios funerarios. Las comunidades organizaban ceremonias funerarias colectivas, en las cuales se llevaban a cabo múltiples entierros en un mismo día, en una especie de acto de unión frente a la tragedia. La epidemia forzó a las familias a adaptarse a nuevas costumbres,
fusionando las creencias espirituales tradicionales con las duras realidades de la enfermedad. Leyendas urbanas, mitos e historias. La rapidez con que la enfermedad se propagó, la falta de conocimiento sobre su origen y los métodos ineficaces para tratarla, generaron un caldo de cultivo ideal para la creación de relatos fantásticos y explicaciones populares. Una de las leyendas más conocidas es la del fuego del infierno. Según los relatos populares, se creía que la fiebre amarilla era una manifestación del castigo divino o del fuego del infierno. Esta creencia se originó debido a los síntomas extremadamente dolorosos y la rapidez con que los enfermos morían, lo que se interpretaba como un castigo por algún pecado colectivo de la sociedad. Muchos temían que la epidemia fuera el anuncio de una catástrofe aún mayor, que azotaría a la ciudad como una especie de juicio final. Otra leyenda muy popular gira en torno a la campana de la muerte que mencionamos en el capítulo anterior. Se decía que, al sonar esta campana, el alma del fallecido se liberaba y ascendía al cielo, pero algunas historias sostenían que las almas de aquellos muertos por fiebre amarilla quedaban atrapadas, sin poder ascender. Estas almas, según las leyendas, deambulaban por las calles de Buenos Aires, buscando consuelo o venganza. En algunas versiones de la leyenda, la campana de la muerte era considerada maldita, porque se pensaba que su repique traía consigo la propagación de la enfermedad y el sufrimiento eterno de las almas atrapadas. Se decía que si alguien escuchaba el sonido de la campana durante la noche, la fiebre amarilla se desataría de nuevo en su hogar. Dado que el mosquito Aedes aegypti fue identificado como el vector principal de la fiebre amarilla, surgieron leyendas sobre estos insectos como portadores de almas. Se decía que el mosquito no solo transmitía la enfermedad, sino que, en cierto modo, estaba poseído por las almas de los muertos por fiebre amarilla. Estas almas, transformadas en mosquitos, se vengaban de aquellos que no respetaban las normas de salud o que no tomaban precauciones suficientes. Algunas historias afirmaban que, si una persona había tenido familiares que murieron de fiebre amarilla y no los había enterrado adecuadamente, los mosquitos que los picaban serían portadores de maldiciones y traían consigo la enfermedad para vengar sus muertes. A medida que la fiebre amarilla se propagaba, algunos sectores de la población comenzaron a creer en teorías de conspiración. La idea de que la enfermedad era intencionalmente esparcida por el gobierno para controlar a la población o castigar a los barrios más pobres cobró fuerza. Se hablaba de envenenadores, personas contratadas para difundir el virus en áreas específicas, especialmente en las zonas de conventillos y barrios humildes, a los cuales se les asignaba la responsabilidad de propagar la fiebre amarilla. Esta teoría alimentaba la desconfianza general hacia las autoridades, que no podían ofrecer una solución efectiva. En la ciudad de Buenos Aires, circuló una leyenda acerca de un hospital donde se realizaban experimentos con los enfermos de fiebre amarilla. Este hospital, según los mitos urbanos, estaba ubicado en un antiguo manicomio o en una mansión abandonada, donde los médicos hacían lo imposible por salvar a los pacientes, pero solo los más fuertes sobrevivían. Los enfermos que morían allí serían enterrados de manera clandestina en el mismo hospital. En algunas versiones de esta leyenda, se decía que los cuerpos de los fallecidos nunca fueron exhumados, y los espíritus de los enfermos muertos vagaban por los pasillos del hospital. Esto generaba el miedo de que aquellos que ingresaban para ser tratados, podrían no salir nunca más, ya que los médicos no lograban salvarlos y las almas de los muertos los arrastraban al más allá. En muchos hogares donde la fiebre amarilla causó muertes, surgieron historias sobre los últimos susurros de los enfermos. Se decía que los fallecidos por fiebre amarilla, antes de morir, pronunciaban palabras misteriosas o que los familiares escuchaban voces extrañas en la casa. Estos visitantes espirituales eran interpretados como las almas de los muertos que no podían descansar en paz y que, de alguna manera, buscaban comunicarse con los vivos. Los relatos populares afirmaban que si una persona fallecía por fiebre amarilla, su alma quedaba atrapada en la casa, y quien no respetara la memoria del difunto o tratara de huir de la enfermedad, también sería víctima de la fiebre amarilla. Las historias hablaban de objetos que se movían solos, de voces que se escuchaban por la noche o de sombras que rondaban en las viviendas de aquellos afectados por la epidemia. Una de las leyendas más sombrías sobre la fiebre amarilla se refiere a la zona conocida como la Boca del Lobo, un lugar donde se enviaba a los pacientes más graves y a los muertos.
Según las historias, aquellos que eran llevados a este lugar nunca regresaban, ya que la fiebre amarilla se cobraba sus vidas rápidamente. Esta zona se convirtió en un símbolo de desesperación, y se decía que aquellos que pasaban por allí quedaban marcados para siempre. La Boca del Lobo era vista como un lugar de condena, donde los enfermos eran abandonados a su suerte, sin atención ni esperanza. Los relatos decían que, al ser enviados a este lugar, ya no había nada que hacer, y que las personas en la ciudad sabían que, al escuchar el nombre de ese lugar, se estaba hablando de la muerte segura. En medio del caos que desató la epidemia, también surgieron leyendas sobre dos islas vinculadas a la fiebre amarilla: la Isla de los Muertos y la Isla de los Barcos de los Muertos. La primera se encontraba en el Río de la Plata, y según los mitos urbanos, en ella se arrojaban los cuerpos de los fallecidos, donde quedaban olvidados por siempre. La Isla de los Barcos de los Muertos, por su parte, era un lugar donde se dejaban los barcos con cadáveres infectados, que luego eran arrojados al mar. Se decía que los barcos que llevaban cadáveres al río desaparecían misteriosamente, y que aquellos que intentaban acercarse a la isla jamás regresaban. En algunas versiones, los barcos se hundían con los cuerpos, dejando un rastro de fantasmas en las aguas. En la isla Martín García, se cuenta que, cuando la fiebre amarilla azotó la región, las campanas de la isla tocaban solas, incluso cuando no había campanarios cercanos. Algunos aseguraban que este sonido provenía de las campanas de los barcos muertos, o bien, de las campanas en las iglesias abandonadas donde se habían enterrado a los fallecidos. Según las historias, las campanas sonaban en la noche como un presagio de muerte, anunciando que más personas caerían enfermas. Esta leyenda alimentó aún más la superstición sobre la epidemia, dando a la isla un aire de misterio y tragedia sin fin. Las leyendas y mitos en torno a la fiebre amarilla no solo ilustran el miedo y la desesperación que generó la epidemia, sino también la forma en que la sociedad trató de dar sentido a lo que no comprendía. La falta de conocimiento sobre la enfermedad y sus causas, sumada a la rapidez con que la epidemia arrasó con miles de vidas, creó un caldo de cultivo para relatos fantásticos que perduraron a lo largo del tiempo. Estas historias, aunque nacieron de la superstición y el terror, también reflejan el deseo de las personas de encontrar alguna explicación o consuelo frente a una tragedia tan devastadora. Las leyendas continúan siendo una parte del imaginario colectivo que conecta el pasado con el presente, recordándonos lo que vivieron quienes estuvieron en medio de la tormenta. A través de estas narraciones, la fiebre amarilla no solo quedó registrada en los libros de historia, sino también en el folclore y la memoria popular, como una de las epidemias más aterradoras y enigmáticas de la historia de Buenos Aires. A lo largo de los años, se crearon diversos dichos y leyendas urbanas que reflejaban el miedo y la angustia que la epidemia causó en la población. La fiebre amarilla se lleva a los pobres. Este dicho reflejaba una triste realidad de la época. En una sociedad profundamente desigual, los barrios más pobres, donde el hacinamiento y la falta de higiene eran comunes, fueron los más afectados por la epidemia. El que se enferma de fiebre amarilla, se muere. Este dicho expresaba la fatalidad que rodeaba la enfermedad en aquellos tiempos. La fiebre amarilla tenía una tasa de mortalidad extremadamente alta, y el desconocimiento sobre su tratamiento dejaba poca esperanza a los enfermos. El agua estancada, la fiebre amarilla. Este dicho hacía referencia al origen de la enfermedad, ya que los mosquitos Aedes aegypti, que transmitían la fiebre amarilla, se reproducían en el agua estancada. El río se llevó a los muertos. Este dicho está relacionado con la práctica común de arrojar los cadáveres al río, una medida desesperada frente a la acumulación de fallecidos durante la epidemia. Fiebre amarilla, campanas en el barrio. Este dicho se refiere a la costumbre de tocar campanas cuando alguien moría a causa de la fiebre amarilla. Aspectos adicionales. Al principio de la epidemia, hubo un gran nivel de desinformación sobre la causa de la enfermedad y su transmisión. La teoría predominante era que la fiebre amarilla se debía a la miasma, una forma de aire viciado pestilente, algo que se pensaba que provenía de los desechos humanos o animales. Esto llevó a medidas ineficaces, como la quema de ropa, el aislamiento de los enfermos, y el uso de perfumes y fumos para purificar el aire.
Uno de los aspectos interesantes de la epidemia de fiebre amarilla fue cómo la población reaccionó ante ella. Si bien hubo un gran temor generalizado, especialmente entre las clases altas, también se generó una especie de resistencia entre algunos sectores. Las clases pobres, que no podían huir a zonas más seguras como los más ricos, a menudo se vieron obligadas a enfrentarse a la enfermedad sin ayuda adecuada. De hecho, muchos se resistían a aceptar la existencia de la epidemia o no creían en su propagación, lo que dificultó aún más las medidas de control. El gobierno comenzó a implementar medidas de control como la mejora en el saneamiento, la creación de servicios de salud más efectivos y la vigilancia sanitaria. También ayudó a abrir el camino para el establecimiento de sistemas de vacunación más eficaces y un mejor control de las enfermedades transmisibles. A lo largo de la epidemia, muchos inmigrantes se vieron obligados a regresar a sus países de origen, y los flujos migratorios hacia Argentina disminuyeron debido al temor de la enfermedad. Durante la epidemia, a pesar del caos, muchos médicos, enfermeros, voluntarios y trabajadores de la salud arriesgaron sus vidas para atender a los enfermos. Aunque en ese momento la mayoría de los médicos y personal de salud no entendían completamente cómo se propagaba la enfermedad, muchos se comprometieron a luchar contra ella con los medios que tenían. A raíz de la fiebre amarilla y de otras epidemias sanitarias que afectaron a la ciudad de Buenos Aires en esa época, se realizaron importantes reformas urbanísticas y de saneamiento. El mito sobre los cadáveres arrojados al río es uno de los relatos más escalofriantes que surgieron de la epidemia. Durante los peores días de la fiebre amarilla, debido a la saturación de los cementerios y la falta de recursos para gestionar todos los cuerpos, los cadáveres de los fallecidos eran colocados en carros de funeral y luego lanzados al Río de la Plata. Esta historia ha perdurado en el imaginario colectivo, aunque no todos los detalles han podido ser confirmados. La idea de los cuerpos flotando por el río alimentó una serie de leyendas urbanas sobre las aguas de la muerte. Estos elementos adicionales nos permiten comprender no solo el impacto inmediato de la fiebre amarilla, sino también cómo esa crisis sanitaria afectó aspectos sociales, culturales y económicos de la Argentina, generando cambios significativos que perduraron en el tiempo. Médicos famosos y el descubrimiento de la cura y la vacuna de la fiebre amarilla. Los médicos desempeñaron un papel crucial en la lucha contra la enfermedad, aunque las herramientas y el conocimiento de la época eran limitados. Sin embargo, con el tiempo, el avance en la medicina y la epidemiología llevó al descubrimiento de la cura y la vacuna para la fiebre amarilla, transformando la respuesta ante la enfermedad. Médicos famosos de la época de la epidemia de fiebre amarilla. Francisco Javier Muñiz fue uno de los médicos más destacados. Muñiz fue un ferviente defensor de las mejoras en la higiene pública y la medicina preventiva. A pesar de la falta de tratamiento específico, trabajó en la organización de medidas para frenar la propagación de la enfermedad, como la construcción de hospitales temporales y la mejora de las condiciones sanitarias en la ciudad. Eduardo Weil fue un defensor de las reformas en la medicina y la salud pública durante la epidemia. Su enfoque hacia la mejora de las condiciones sanitarias le permitió sugerir políticas para el control de la fiebre amarilla y otras enfermedades. Además, fue una figura importante en la modernización del sistema sanitario del país. Dr. Juan B. Justo, aunque no estuvo directamente involucrado en la lucha contra la fiebre amarilla, Justo fue un influyente médico y político que promovió la reforma sanitaria en Argentina. Como fundador de la Sociedad Argentina de Higiene, su visión ayudó a dar un marco más organizado para enfrentar futuras epidemias. Juan María Gutiérrez fue otro médico que se dedicó a estudiar y tratar los casos de fiebre amarilla durante la epidemia. Contribuyó a la recopilación de datos sobre los afectados y participó en la organización de la atención de los enfermos. José María Ramos Mejía fue un médico y escritor argentino de la época que, aunque más conocido por su contribución a la medicina y la historia, también tuvo un papel relevante durante la crisis sanitaria. La vacuna contra la fiebre amarilla que se utiliza ampliamente hoy en día, conocida como la cepa 17D, fue desarrollada por el virólogo sudafricano Max Sailar y su equipo en la Fundación Rockefeller en Nueva York durante la década de 1930. Sailar logró atenuar el virus de la fiebre amarilla pasándolo a través de huevos de gallina embrionados, creando una cepa segura y efectiva para la inmunización. Por este trabajo, Max Sailar recibió el Premio Nobel de Medicina en 1951.
Es importante mencionar también al médico cubano Carlos Finlay, quien a fines del siglo XIX fue el primero en proponer correctamente que la fiebre amarilla era transmitida por mosquitos, específicamente la Aedes aegypti. Aunque Finlay no desarrolló la vacuna, su descubrimiento sobre la transmisión fue fundamental para entender y eventualmente controlar la enfermedad, sentando las bases para investigaciones posteriores que llevaron a la vacuna. La epidemia de fiebre amarilla dejó una huella profunda en la historia de la ciudad y del país. A pesar de la devastadora pérdida de vidas, que superó las 14.000 muertes, la crisis sanitaria también representó un punto de inflexión en el desarrollo de la medicina, la higiene pública y la infraestructura urbana. La rapidez con que se propagó la enfermedad expuso las deficiencias en las condiciones sanitarias de la ciudad, en particular en los barrios más pobres, y reveló la vulnerabilidad de la población ante enfermedades epidémicas. Sin embargo, esta tragedia también catalizó un proceso de modernización y cambio. La fiebre amarilla dejó también una serie de mitos y leyendas urbanas que han perdurado en la memoria colectiva, reflejando el miedo, la desesperación y la resiliencia de una ciudad que enfrentaba una de sus crisis más profundas. Hoy en día, gracias a los avances científicos, la fiebre amarilla es prevenible mediante una vacuna, lo que ha permitido erradicar los brotes en muchas partes del mundo. Y así, llegamos al final de este recorrido. Pero aún hay mucho más que contar. En próximos videos, profundizaremos en temas relacionados con este acontecimiento histórico. Así que si te ha interesado este tema, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita para no perderte los próximos vídeos, y dejarnos tu comentario. Nos vemos en la próxima entrega, donde continuaremos desentrañando las historias que marcaron a Buenos Aires. Hasta pronto.